Hoy quiero que abras tu corazón a una verdad que trae descanso al alma y paz al espíritu. Dios es soberano. Esta no es solo una frase bonita para tranquilizarnos, sino una realidad que sostiene el universo entero. Él es el Rey que no tiene rival, el Señor que no pierde control y el Padre que guía cada paso de nuestra vida. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos caos, incertidumbre, problemas y guerras. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es clara: Él está en su trono, reinando sobre todo. Nada se le escapa de las manos. Ni una hoja de un árbol cae sin que lo sepa, ni un detalle de tu vida está fuera de su plan. La soberanía de Dios significa que lo que hoy parece desorden, mañana será parte de una obra perfecta. Es como un gran tapiz. Cuando lo miramos por detrás, solo vemos nudos y enredos, pero cuando Dios nos permite verlo de frente, descubrimos una obra maestra. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, vemos cómo nada puede suceder sin que Dios lo permita. Incluso en las pruebas más duras, hay un límite marcado por su mano. Esto nos enseña que el enemigo no tiene libertad absoluta, sino que todo está bajo la autoridad de nuestro Señor. Piénsalo por un momento. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que puso estrellas en su lugar y dio orden a los mares, es el que cuida tu vida. ¿Cómo no confiar en Él? Si Él sostiene el universo entero, también puede sostener tu corazón en medio de la tormenta. Muchas veces luchamos contra la ansiedad porque queremos tener el control. Nos desesperamos cuando las cosas no salen como esperamos. Pero la soberanía de Dios nos recuerda que no somos nosotros los que dirigimos el barco, sino que es Él quien lleva el timón. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. En Mateo, capítulo 6, versículos 26 al 27, Jesús nos dice: miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y aún así su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¡Qué poderosa verdad! Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Cuando confías en la soberanía de Dios, ya no temes al mañana. El miedo pierde fuerza, porque sabes que pase lo que pase, tu vida está en manos del Todopoderoso. Esa certeza es como un ancla para el alma, firme y segura, incluso en medio de la tempestad. Dios no improvisa. Él tiene un plan eterno. Tú y yo somos parte de una historia mucho más grande que nuestras propias vidas. Y cuando entiendes eso, dejas de quejarte por lo que no entiendes y comienzas a adorar al Dios que sí lo entiende todo. Miremos el ejemplo de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue encarcelado injustamente y pasó años de sufrimiento. Pero un día, al mirar atrás, pudo decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Eso es la soberanía de Dios, convertir el dolor en propósito. Hoy quiero decirte que nada de lo que has vivido ha sido un accidente. Esa lágrima, ese fracaso, esa pérdida, todo está bajo el conocimiento y la mano de Dios. Puede que no lo entiendas ahora, pero un día verás cómo Él usó todo para llevarte a un lugar más alto. La soberanía de Dios no significa que no habrá pruebas, pero sí significa que nunca estarás solo en medio de ellas. Él camina contigo en el valle de sombra, y aunque los vientos soplen fuerte, su mano nunca te dejará caer. Si hoy estás preocupado por tu futuro, recuerda esta verdad: Dios ya está en tu mañana. Él no está limitado por el tiempo, ya conoce cada detalle de lo que vendrá, y ya preparó la salida antes de que llegara el problema. Vivir bajo la soberanía de Dios es descansar en sus promesas, confiar en su plan y rendirse a su voluntad. No es resignación, es confianza absoluta. Es creer que aunque yo no entienda, Él sí sabe lo que hace. Así que levanta tu mirada, deja el miedo, suelta el control y confía. Tu vida, tu familia, tu futuro y todo lo que eres están en las mejores manos. Las manos de un Dios soberano, que nunca falla y que siempre cumple lo que promete. El miedo no viene de Dios. El temor paraliza, pero la confianza en Dios da paz y fortaleza. El miedo es una de las emociones más comunes que enfrentamos como seres humanos. Puede aparecer en cualquier momento, cuando pensamos en el futuro, cuando enfrentamos una enfermedad, cuando los problemas parecen más grandes que nuestras fuerzas. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso: el miedo no viene de Dios.
El miedo es un arma que intenta robarte la paz, mientras que Dios desea llenarte de confianza y fortaleza. Cuando el temor toca a nuestra puerta, el corazón se agita, la mente se nubla y el alma se siente atrapada. El miedo paraliza, impide que avancemos, nos encadena a pensamientos de derrota. Pero en medio de esa oscuridad, la voz de Dios se levanta como una luz diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esto significa que cada vez que el miedo se apodera de ti, puedes estar seguro de que no viene de tu Padre Celestial, porque lo que Él da produce vida, esperanza y paz. El enemigo sabe que si logras sembrar miedo en tu corazón, detendrá tu fe. Porque la fe impulsa a caminar, pero el miedo te paraliza. La fe te levanta, pero el miedo te derriba. La fe declara victoria, mientras que el miedo grita derrota. Por eso necesitas recordar que en Dios siempre hay más razones para confiar que para temer. Mira la naturaleza. Las aves vuelan cada día sin preocuparse si habrá alimento, porque saben que hay un Creador que cuida de ellas. Si el Señor alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿cómo no cuidará de ti, que eres su hijo amado? El miedo te dice: no puedes. Dios te dice: todo lo puedes en mí. El miedo susurra: estás solo. Dios responde: nunca te dejaré ni te desampararé. El miedo insiste: esto será tu fin. Pero Dios afirma: yo tengo planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo y vio a los egipcios acercarse, se llenó de temor. Creyeron que todo había terminado. Pero Dios abrió un camino donde no había camino, mostrando que cuando confiamos en Él, lo imposible se vuelve posible. Así actúa nuestro Señor. En medio de los miedos más grandes, Él abre sendas de victoria. El miedo no solo te paraliza, también te roba lo que Dios quiere entregarte. Muchos no avanzan hacia sus sueños porque temen fracasar. Otros no disfrutan lo que tienen porque temen perderlo. El miedo te ata al que pasará, mientras que la fe te impulsa a caminar confiado en que Dios ya tiene todo bajo control. Recuerda que el amor de Dios es el antídoto contra el miedo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, declara que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando sabes que eres amado, no hay espacio para el miedo, porque entiendes que nada ni nadie podrá separarte de ese amor eterno. Cada vez que sientas miedo, en lugar de escucharlo, corre a la presencia de Dios. Ora, adora, abre tu corazón, y verás cómo el miedo comienza a desvanecerse, porque donde está la luz de Cristo, la oscuridad no puede permanecer. La confianza en Dios no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos más allá de ella. Es mirar el problema y aún así declarar: mi Dios es más grande. Es caminar en el valle de sombra y decir: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hoy quiero invitarte a entregar todos tus miedos en las manos de Dios. Esos temores que llevas cargando en silencio, esas preocupaciones que no te dejan dormir, esas inseguridades que te quitan la paz, ponlas a los pies del Señor y deja que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón. El miedo siempre intentará visitarte, pero no tienes que abrirle la puerta. Cuando toque tu vida, recuerda que no viene de Dios. Viene para robar, para frenar, para encadenar. Pero tú no fuiste llamado a vivir en cadenas, fuiste llamado a caminar en libertad. Confía en el Señor con todo tu corazón y encontrarás la paz que anhela tu alma. Porque el miedo te debilita, pero la confianza en Dios te fortalece. El miedo apaga tu esperanza, pero la confianza en Dios enciende tu fe. Y mientras sigas confiando en Él, siempre encontrarás la fortaleza para seguir adelante. Él conoce tu futuro. Aunque no sepamos lo que viene, podemos descansar en que Dios ya lo tiene bajo control. Hay algo que inquieta a todo ser humano: el futuro. Queremos saber qué ocurrirá mañana, qué decisiones debemos tomar, qué caminos debemos elegir. Pero la verdad es que por más que planeemos, nunca tenemos el control total de lo que vendrá. Sin embargo, hay alguien que sí lo conoce todo, que ve lo que tú no puedes ver y que ya preparó el camino antes de que llegues. Ese alguien es Dios.
La vida está llena de incertidumbres. Un día todo parece estable y al siguiente todo cambia. Un diagnóstico inesperado, una crisis económica, una puerta que se cierra. Y es ahí cuando surge la angustia de no saber qué pasará. Pero cuando recordamos que Dios conoce nuestro futuro, esa incertidumbre se transforma en confianza. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esa promesa es un refugio para el alma, porque aunque tú no entiendas lo que estás viviendo, Dios ya tiene un plan perfecto para tu vida. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto significa que tu historia no le toma por sorpresa. Desde antes de que nacieras, Él ya sabía cada paso que darías, cada lágrima que derramarías, cada victoria que celebrarías. Y si Él ya conoce tu camino, entonces puedes caminar confiado en que no te perderás. A veces el futuro nos asusta porque nos sentimos pequeños frente a lo desconocido. Pero Dios no es un observador lejano, Él es un Padre que guía. Como un pastor que lleva a sus ovejas por el sendero correcto, así el Señor te conduce incluso cuando no entiendes la ruta. En Proverbios, capítulo 16, versículo 9, dice: El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Tú puedes hacer planes, pero el plan perfecto siempre es el de Dios. Y aunque no lo veas ahora, un día entenderás por qué Él cerró ciertas puertas y abrió otras. Piensa en Abraham, a quien Dios le dijo que saliera de su tierra hacia un lugar que aún no conocía. No tenía un mapa, no tenía certezas humanas, solo tenía una promesa. Y con esa promesa caminó, porque sabía que Dios ya estaba en ese futuro que él no podía ver. Así también nosotros caminamos por fe, no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque nuestros ojos no vean el mañana, nuestros corazones pueden descansar en el Dios que ya lo tiene escrito. Qué hermoso es saber que nada de lo que vendrá está fuera del control de Dios. Él ya estuvo en tu mañana, ya vio cada detalle y, aún así, decidió estar contigo hoy. Eso significa que no hay sorpresa que pueda derrotarte, porque tu futuro está seguro en sus manos. El futuro puede traer pruebas, pero también traerá victorias. Puede traer lágrimas, pero también traerá consuelos. Y en cada estación, Dios seguirá siendo fiel, porque su fidelidad no depende de las circunstancias, sino de su naturaleza eterna. Cada vez que te sientas tentado a preocuparte por lo que viene, recuerda las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículos 34, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Él nos enseña a confiar en el hoy, sabiendo que el mañana ya está en sus manos. Tu futuro no está en las estadísticas, ni en los diagnósticos, ni en los pronósticos humanos. Tu futuro está en las manos del Dios que abre mares, que derriba gigantes y que cumple promesas. Ese mismo Dios que te ha sostenido hasta hoy, te sostendrá también en lo que viene. Quizás hoy no entiendas el camino, pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás en proceso, y que Dios está escribiendo una historia mayor de la que imaginas. Él sabe cómo unir cada pieza, incluso aquellas que hoy parecen no tener sentido. Confía. Descansa. Entrega tu ansiedad. Tu futuro no depende de tu fuerza, depende del plan perfecto de Dios. Y si Él ya conoce el final desde el principio, ¿por qué temer? Solo camina tomado de su mano, porque la ruta que Él trazó te llevará al destino de bendición que preparó para ti. Él conoce tu futuro, y eso es suficiente para vivir con paz hoy. Aunque tus ojos no vean, tu corazón puede confiar. Porque el Dios que cuida de ti nunca falla, y su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Dios pelea por ti, no enfrentas las batallas solo, su presencia va delante de ti como escudo. Todos, en algún momento, enfrentamos batallas. No me refiero únicamente a guerras físicas, sino a esas luchas internas, esos problemas que parecen gigantes imposibles de derribar, esas situaciones en las que sentimos que no tenemos fuerzas para seguir. Y en medio de esas batallas, Dios nos recuerda una verdad poderosa: no peleamos solos, porque su presencia va delante de nosotros como escudo. El pueblo de Israel lo vivió muchas veces.
cada vez que enfrentaban enemigos más fuertes que ellos, la promesa de Dios era la misma: yo pelearé por ustedes. Esto nos enseña que la victoria no depende de nuestras armas ni de nuestra capacidad, sino del poder del Señor que lucha a favor de sus hijos. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Dios le dijo a Moisés: ustedes se quedarán tranquilos, que yo pelearé por ustedes. Imagínate la escena: el mar rojo delante, el ejército egipcio detrás, y un pueblo temblando de miedo. Pero el Señor no necesitó un ejército humano, solo su poder para abrir camino donde no había. Esa misma promesa es para ti hoy. Puede que estés rodeado de problemas, con un mar de dificultades frente a ti y con el enemigo respirando en tu espalda. Pero si Dios está contigo, no importa cuán imposible parezca, Él abrirá un camino de victoria. Las batallas más duras no siempre se libran afuera, muchas veces se libran dentro de nosotros. La ansiedad, la depresión, el miedo, la culpa, todos esos enemigos internos intentan robarnos la paz. Pero Dios no solo pelea contra ejércitos visibles, también pelea contra esas cadenas invisibles que atan tu corazón. Cuando Josué estuvo frente a Jericó, no ganó con espadas ni lanzas, ganó marchando en obediencia y confiando en la presencia de Dios. Así también nosotros, muchas veces nuestra mayor arma no será la fuerza, sino la fe. Porque cuando confías en que Dios pelea por ti, ya no luchas desde la derrota, sino desde la victoria. La presencia de Dios es como un escudo que te cubre. No significa que no vendrán ataques, pero sí significa que nada podrá tocarte sin que Él lo permita. Y si lo permite, será para mostrarte su gloria y para levantarte más fuerte de lo que estabas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, Dios le dijo al rey Josafat: no teman ni se asusten por este ejército tan grande, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¡Qué palabra tan poderosa! Eso quiere decir que cuando el enemigo se levanta contra ti, en realidad se está levantando contra el Dios Todopoderoso. Cuando entregas tus batallas en manos del Señor, recibes paz. Ya no vives angustiado por el resultado, porque sabes que la victoria viene de lo alto. Esa paz no depende de la situación, sino de la certeza de que el Rey del Universo es tu defensor. Quizás hoy sientas que no tienes fuerzas para pelear. Y está bien, porque Dios no te pide que seas fuerte por ti mismo. Él te pide que confíes, que levantes tu mirada y recuerdes que su poder se perfecciona en tu debilidad. La cruz es el mejor ejemplo de que Dios pelea por nosotros. Jesús venció al pecado, a la muerte y al enemigo en la cruz del Calvario. Esa victoria no fue parcial, fue total. Y por esa razón, tú no luchas para alcanzar la victoria, luchas desde una victoria que ya fue ganada. Cuando camines por el valle de sombra, recuerda que no estás solo. El buen pastor está contigo, y su vara y su cayado te infunden aliento. Él no se queda mirando desde lejos, Él entra en la batalla contigo y pelea hasta que el enemigo huya. No permitas que el miedo te haga olvidar quién es tu defensor. El mismo Dios que derribó murallas, que cerró bocas de leones, que abrió mares, es el Dios que hoy pelea por ti. No importa cuán grande sea el enemigo, tu Dios siempre será más grande. Así que levanta la cabeza, toma aire y confía. No importa qué batalla estés enfrentando, no estás peleando solo. Tu Padre va delante de ti, su presencia te cubre como escudo, y su mano poderosa asegura tu victoria. Y cuando veas la salida, cuando sientas el peso de la batalla caer de tus hombros, sabrás que no fue por tu fuerza, sino por la gracia y el poder del Dios que pelea por ti, y que jamás ha perdido una sola batalla. La fe vence al temor. Cuando alimentamos nuestra fe, el miedo pierde poder en nuestro corazón. El temor es una sombra que todos enfrentamos en algún momento. Se presenta en los pensamientos de incertidumbre, en las noches de ansiedad, en los días en que sentimos que no tenemos el control. Pero hay una fuerza mayor que disipa esa sombra y trae luz al corazón: la fe. Cuando la fe se levanta, el miedo se derrumba, porque el temor no puede resistir a un corazón que confía en Dios. La fe no es negar la realidad, es mirar la realidad con los ojos de Dios. Es reconocer que el problema es grande, pero declarar que nuestro Dios es más grande. El temor te hace ver los gigantes de la vida como invencibles,
Pero la fe te recuerda que con una piedra pequeña y una confianza firme, los gigantes caen. Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 39 al 40, calmó la tormenta con una palabra y luego preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Aquellos hombres habían caminado con él, habían visto milagros, pero en el momento de la prueba, el miedo los dominó. El temor es como un ladrón que se cuela en tu casa para robar tu paz. Se alimenta de tus dudas, crece en tus pensamientos y paraliza tu corazón. Pero cuando alimentas tu fe con la palabra, con la oración, con la adoración, el miedo pierde fuerza porque ya no encuentra lugar en tu interior. La fe no surge de un día para otro, se construye en la intimidad con Dios. Es como un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se hace. Y cuanto más fuerte se hace tu fe, más débil se vuelve el temor. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo hizo sostenido por la fe en Jesús. Pero cuando permitió que el miedo al viento y a las olas entrara en su corazón, comenzó a hundirse. Esa historia nos enseña que mientras tu mirada esté en Cristo, tu fe te sostendrá sobre lo imposible, pero si dejas que el temor desvíe tu mirada, comenzarás a hundirte. La fe y el temor no pueden gobernar juntos. O el miedo te paraliza, o la fe te impulsa. Y tú decides a quién le das poder en tu corazón. Por eso, si quieres vencer el miedo, no lo alimentes con pensamientos de derrota. Aliméntate de las promesas de Dios que te recuerdan que eres más que vencedor en Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que si llenas tu mente de malas noticias, tu fe se debilitará. Pero si llenas tu alma de las promesas del Señor, tu fe crecerá hasta que el miedo ya no tenga espacio. No se trata de ser valiente por nuestras propias fuerzas, se trata de aprender a confiar en que Dios está con nosotros. El temor grita: «Estás solo». La fe responde: «El Señor nunca me dejará». El temor dice: «No podrás». La fe declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La fe abre puertas que el miedo mantiene cerradas. El temor hace que te escondas, pero la fe te impulsa a avanzar. El temor hace que retrocedas, pero la fe te invita a conquistar. La fe no ignora la tormenta, pero sabe que en medio de ella hay un Dios que tiene poder para calmarla. Cuando alimentas tu fe, descubres que ya no necesitas tener todas las respuestas. Descansas en el que sí las tiene. Ya no cargas el peso del futuro, porque sabes que tu vida está en las manos de aquel que jamás falla. Y esa certeza es suficiente para dormir en paz, incluso en medio de la tormenta. Recuerda que la fe no elimina las pruebas, pero te da la fuerza para atravesarlas con esperanza. No elimina los gigantes, pero te da el valor para enfrentarlos. No elimina la tormenta, pero te asegura que llegarás al otro lado. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso significa que ya tienes dentro de ti lo necesario para vencer el miedo. Solo necesitas encender la llama de la fe y dejar que ilumine cada área de tu vida. Hoy te invito a decidir no vivir bajo el dominio del temor. Llena tu corazón de fe, confía en el Señor con todo tu ser, y verás cómo el miedo pierde poder sobre ti. Porque donde hay fe, no puede habitar el temor. Y mientras confíes en Dios, vivirás con la paz y la fortaleza que solo Él puede dar. Dios transforma las pruebas en bendiciones. Lo que hoy parece adversidad, mañana será testimonio de victoria. Todos atravesamos pruebas. Hay días en que parece que el cielo se oscurece, que la carga es demasiado pesada, que las lágrimas no dejan de caer. Y aunque en esos momentos nuestro corazón no entienda, hay una verdad que nunca cambia: Dios transforma las pruebas en bendiciones. Lo que hoy parece un valle de dolor, mañana será una montaña de victoria. Las pruebas no son un castigo, son parte del proceso que Dios utiliza para fortalecernos, moldearnos y mostrarnos su gloria. Aunque la adversidad parezca injusta, recuerda que el oro solo se purifica en el fuego, y el diamante solo se forma bajo presión. Así también tu fe crece en medio de la dificultad. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Eso no significa que todo lo que pasa es bueno,
sino que Dios tiene el poder de tomar incluso lo malo y transformarlo en algo que traerá bendición a tu vida. Piensa en la historia de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, fue encarcelado injustamente. A los ojos humanos, su vida era una cadena de fracasos. Pero cuando Dios levantó a José como gobernador de Egipto, entendió que todo aquello que parecía adversidad había sido la preparación para una gran bendición, salvar a su familia y a toda una nación. Así actúa Dios. Lo que el enemigo planea para destruirte, el Señor lo convierte en un testimonio de su poder. Esa enfermedad que parecía el fin, se convierte en el escenario para que experimentes un milagro. Ese desierto que parecía interminable, se transforma en la tierra prometida. Esa lágrima de dolor, se convierte en semilla de gozo. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Lázaro murió, todos pensaron que era demasiado tarde. Marta y María estaban desconsoladas, y la gente murmuraba. Pero Jesús llegó, y con una sola palabra, transformó una tumba en un testimonio. Lo que parecía una tragedia terminó siendo una de las mayores demostraciones de su gloria. Muchas veces no entendemos por qué Dios permite ciertas pruebas. Pero con el tiempo, al mirar atrás, descubrimos que fue en esos momentos de dolor donde aprendimos a depender de Él, donde nuestra fe se hizo más fuerte, donde nuestro carácter fue moldeado y donde experimentamos su amor de una forma más profunda. Las pruebas también revelan lo que hay en nuestro corazón. Cuando todo va bien, es fácil alabar. Pero cuando llega la adversidad, ahí se demuestra si confiamos de verdad en el Señor. Y cada vez que decides confiar en medio de la tormenta, Dios abre la puerta para convertir esa tormenta en una bendición. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18, dijo: «Nuestros sufrimientos ligeros y momentáneos producen una gloria eterna que pesa más que ellos». Esto significa que lo que hoy parece pesado, en realidad está produciendo algo mayor y eterno en tu vida. El enemigo quiere que creas que tu prueba es tu final. Pero Dios quiere que entiendas que tu prueba es solo un capítulo, no el final de la historia. Y ese capítulo que hoy duele, mañana será contado como testimonio de lo que el Señor hizo contigo. Si hoy estás atravesando un momento difícil, no te rindas. Levanta tu mirada y confía en que Dios está trabajando en silencio. Aunque no lo veas, Él está moviendo piezas, abriendo caminos, preparando corazones, y al final, esa prueba se convertirá en motivo de celebración. La adversidad que enfrentas hoy será la evidencia del poder de Dios en tu vida mañana. El dolor que hoy te quebranta será la historia que animará a otros a no rendirse. La herida que hoy sangra, un día será cicatriz que mostrará la fidelidad del Señor. Confía en que nada se pierde en las manos de Dios. Cada lágrima que derramas es recogida, cada oración que levantas es escuchada, cada paso en medio del valle es acompañado. Él nunca te deja solo, y nunca permitirá que atravieses una prueba sin propósito. Dios es experto en transformar la cruz en resurrección, el desierto en tierra fértil, la noche oscura en un amanecer glorioso. Y lo mismo hará en tu vida. Lo que hoy es dolor, mañana será victoria. Lo que hoy es lucha, mañana será bendición. Así que toma aliento, no te dejes vencer por la tristeza ni por el miedo. Tu prueba no es eterna, tu dolor no es para siempre. Dios está obrando y muy pronto tu boca se llenará de risa, tu corazón de gozo y tu vida de un testimonio que mostrará al mundo que cuando Dios transforma, lo hace todo hermoso y perfecto en su tiempo. Su amor es perfecto, y un amor perfecto echa fuera el temor, porque sabemos que estamos seguros en Él. El amor de Dios no se parece a ningún otro amor que hayas conocido. Es un amor que no depende de lo que hagas, ni de lo que tengas, ni de lo que digan los demás de ti. Es un amor que permanece igual en medio de tus errores, de tus caídas y aún en tus momentos de duda. Ese amor es perfecto, no tiene condiciones ni límites, y cuando lo abrazamos, el temor pierde toda fuerza en nuestro corazón. El temor nace muchas veces de la inseguridad, de la sensación de estar solos o desprotegidos. Pero cuando recordamos que el Creador del universo nos ama con un amor eterno, entonces esa inseguridad desaparece. Porque entendemos que no importa cuán fuerte sea la tormenta, el amor de Dios es más grande y siempre nos cubre. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, se nos dice: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Esa es la clave. Cuando llenamos nuestro corazón del amor de Dios, el miedo no encuentra lugar donde habitar. El temor no puede convivir con la certeza de que somos amados profundamente por el Padre. Mira la cruz. Ahí está la demostración más grande de su amor.
Jesús entregó su vida por ti, no porque lo merecieras, sino porque te amó primero. Si estuvo dispuesto a darlo todo en ese madero, ¿cómo dudar de que estará contigo en cada batalla de la vida? Ese amor perfecto ya venció al temor en la cruz, y esa victoria es tuya hoy. El amor humano puede fallar, puede agotarse, puede cambiar con el tiempo, pero el amor de Dios nunca cambia. Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice: «Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia». Eso significa que no hay momento de tu vida en el que estés fuera del alcance de ese amor. Cuando vives consciente de que eres amado por Dios, el miedo ya no tiene poder para detenerte. El temor dice: «No eres suficiente». Pero el amor de Dios responde: «Eres mi hijo amado». El temor dice: «No podrás salir de esto». El amor declara: «Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo». La seguridad de ese amor cambia nuestra manera de vivir. Ya no caminamos con la cabeza baja, pensando que el futuro traerá derrota. Caminamos con la frente en alto, confiados en que el mismo Dios que nos amó ayer nos seguirá amando mañana. Y en ese amor hay descanso, porque sabemos que nunca seremos abandonados. Muchos cargan con culpas del pasado, con heridas que les hacen pensar que no merecen ser amados. Pero el amor perfecto de Dios no se basa en merecimientos, se basa en su gracia. Ese amor limpia, restaura, levanta y da nuevas oportunidades. Donde antes había vergüenza, ahora hay identidad de hijo. Cuando entiendes este amor, dejas de temer al rechazo. Ya no necesitas la aprobación de todos, porque sabes que el Creador ya te aprobó en su corazón. Y cuando la voz del miedo intente decirte que no vales, recordarás que tu valor fue sellado con la sangre de Cristo en la cruz. Ese amor también nos da valentía, no porque tengamos todo bajo control, sino porque sabemos que Dios lo tiene. El amor perfecto nos impulsa a avanzar aunque el camino parezca incierto, porque confiamos en que su mano nos guía y su corazón nos sostiene. El temor limita tus pasos, pero el amor de Dios te impulsa a vivir en libertad. El temor encierra, pero su amor abre puertas. El temor te hace esconderte, pero su amor te hace brillar. Cada vez que eliges creer en ese amor, una cadena de miedo se rompe en tu vida. Jesús nos enseñó que el amor es la esencia del reino. Cuando conocemos y experimentamos el amor perfecto del Padre, también aprendemos a amar a otros. Ese amor que expulsa el temor de nuestro corazón, nos capacita para llevar esperanza y valentía a quienes nos rodean. Hoy quiero que recuerdes que no importa qué situación estés enfrentando, el amor de Dios sigue siendo perfecto. No disminuye con tus dudas, no desaparece con tus errores, no se rompe con tus caídas. Ese amor permanece firme, cubriéndote en cada momento y recordándote que estás seguro en sus brazos. Y cuando las voces del miedo quieran levantarse en tu interior, vuelve a esa verdad: eres amado con un amor eterno, un amor perfecto que nunca falla. Y si estás envuelto en ese amor, entonces puedes descansar con paz, porque nada ni nadie podrá separarte de él. Dios nunca abandona a sus hijos. En medio de la tormenta, Él permanece fiel y cercano. Hay momentos en la vida en los que las tormentas parecen interminables. El viento sopla fuerte, las olas golpean con violencia y sentimos que el barco de nuestra vida está a punto de hundirse. Y en medio de esa angustia surge la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Acaso me ha dejado solo en medio de la prueba? Pero quiero decirte hoy, con toda seguridad, que el Dios al que servimos nunca abandona a sus hijos. Cuando los discípulos estuvieron en la barca y el mar se levantó con fuerza, ellos temieron por sus vidas. Gritaron desesperados, pensando que todo había acabado. Pero Jesús estaba allí, presente, aunque parecía dormir. Y en el momento justo, se levantó y con una sola palabra calmó la tormenta. Así es Dios. Puede parecer que guarda silencio, pero jamás se ha ido, y cuando se manifiesta, su poder trae calma y paz. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Puedes notar esas palabras? Siempre. Dios no promete estar contigo solo en los días de alegría, sino también en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de la tormenta. A veces confundimos la fidelidad de Dios con la ausencia de problemas. Pensamos que si Él está con nosotros, nada malo sucederá. Pero la verdad es que su presencia no siempre evita la tormenta,
pero sí garantiza que nunca estarás solo en medio de ella. Y eso marca toda la diferencia, porque no es lo mismo enfrentar la vida en tus fuerzas que caminar con el respaldo del Dios Todopoderoso. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, había días en los que no sabían qué comer o hacia dónde avanzar. Sin embargo, Dios nunca los dejó. Durante el día les daba una nube que los cubría del sol abrasador, y de noche una columna de fuego que les iluminaba el camino. Esa fue la manera en que el Señor les recordaba: estoy aquí, no los he abandonado. Tal vez hoy sientes que tu vida está en un desierto, que no ves salida ni dirección. Pero déjame asegurarte que, al igual que con su pueblo, Dios está proveyendo lo que necesitas, aunque no siempre lo veas. Él sigue siendo tu nube en el día y tu columna de fuego en la noche. Su fidelidad no se quiebra ni se retrasa. El abandono humano hiere el corazón. Quizás has sido traicionado por personas en las que confiabas, quizás alguien prometió estar y no cumplió. Pero el amor de Dios es diferente. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, Él dice: no te dejaré, ni te desampararé. Esa es la voz que debe resonar en tu alma. Tu Padre Celestial jamás se apartará de ti. Cada lágrima que has derramado ha sido vista por Él. Cada oración susurrada en medio de la noche ha llegado a su trono. Aunque el enemigo intente hacerte creer que Dios se olvidó de ti, la verdad es que Él está más cerca de lo que imaginas. Su fidelidad no depende de tus emociones ni de tus circunstancias, sino de su carácter inmutable. Cuando José fue vendido por sus hermanos y terminó en una prisión injustamente, todo parecía perdido. Pero en cada etapa de su vida, la Biblia nos dice que Dios estaba con él. Y esa fue la clave para que, aun en medio de la adversidad, Dios lo levantara para cumplir su propósito. Lo mismo hará contigo. En medio de lo que hoy parece derrota, su presencia está preparando tu victoria. El salmista decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza de quien sabe que no importa lo oscuro del camino, la compañía del Señor transforma el miedo en seguridad. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? Quizás hoy no entiendes por qué estás atravesando esa tormenta. Quizás sientes que las fuerzas se agotan. Pero recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos. Si Él permitió que entres en esa batalla, es porque ya preparó la salida y la victoria. Él no es un padre que huye cuando las cosas se complican. Al contrario, es en la prueba donde su presencia se hace más real y más palpable. El enemigo quiere que pienses que estás solo, que nadie te entiende, que nadie puede ayudarte. Pero escucha bien, aunque todo el mundo te diera la espalda, el Dios que formó los cielos y la tierra está de tu lado. Él es tu refugio seguro, tu roca firme, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Cada vez que mires hacia atrás en tu vida, notarás que en los momentos más difíciles hubo una mano invisible que te sostuvo. Esa fue la mano de Dios, que nunca te soltó ni te soltará. Y si lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana, porque su fidelidad es eterna. Así que, aunque el mar ruja y el viento no cese, aunque tus ojos no vean la salida, ten la certeza de que tu Padre está contigo. Él camina delante de ti, te guarda a tus espaldas y te rodea con su amor. Dios nunca abandona a sus hijos, y tú eres uno de ellos. En esa verdad descansa tu corazón, porque el que prometió estar contigo es fiel y jamás miente. Confianza que da paz. Quien se refugia en Dios puede tener calma incluso en medio del caos. La vida nos sorprende con situaciones que parecen sacudirlo todo. A veces, los problemas llegan como una tormenta repentina, oscureciendo el cielo y llenándonos de incertidumbre. El corazón late fuerte, la mente se llena de preguntas y el miedo comienza a tocar la puerta. Pero ahí, en medio del caos, hay una promesa poderosa. La confianza en Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo busca paz en lugares pasajeros, en posesiones, en relaciones, en logros. Sin embargo, esa paz es frágil, porque depende de circunstancias que cambian de un momento a otro. La paz de Dios, en cambio, no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Él hace dentro de nosotros. Es un refugio seguro que permanece firme aún cuando todo alrededor parece derrumbarse. Jesús dijo a sus discípulos en Juan, capítulo 14, versículo 27,
La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¡Qué declaración más poderosa! La paz de Cristo no es superficial ni temporal, es un regalo eterno que llena el alma con calma aún en las pruebas más duras. Piénsalo así, cuando un niño pequeño atraviesa un lugar oscuro, siente miedo. Pero si toma de la mano de su padre, el miedo desaparece. No porque el lugar cambió, sino porque la compañía le da seguridad. Así es con nosotros. Cuando caminamos de la mano de Dios, el caos puede estar alrededor, pero dentro de nosotros hay confianza que produce paz. Los discípulos vivieron esa experiencia en la barca, cuando las olas golpeaban con fuerza y ellos pensaban que iban a morir. Jesús estaba con ellos, y aunque parecía dormir, en realidad su sola presencia era suficiente para que nada malo ocurriera. Y al despertar, con una sola palabra, trajo calma al mar. Ese relato nos recuerda que cuando Cristo está en nuestra barca, no importa cuán violenta sea la tormenta, siempre habrá paz. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino certeza de su compañía. Esa confianza se convierte en un ancla para el alma. Tal como dice el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la clave, mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en el Señor. Muchos viven inquietos porque han depositado su confianza en cosas que pueden fallar, el dinero, el trabajo, las personas. Pero cuando nuestra seguridad está en Dios, nada ni nadie puede robarnos esa paz. Porque aun si lo perdemos todo, sabemos que Él sigue siendo nuestro refugio, nuestro proveedor y nuestro escudo. ¿Recuerdas a Daniel en el foso de los leones? Podía haber estado aterrorizado, pero en lugar de eso descansó en la confianza de que Dios estaba con él. Los leones rugían alrededor, pero su corazón tenía calma. Esa es la paz que nace de la fe, una paz que no depende de lo que ven los ojos, sino de lo que sabe el alma, que Dios tiene el control. Lo mismo sucedió con Pablo y Silas en la cárcel. En lugar de desesperarse, comenzaron a cantar himnos a Dios en medio de la noche. Ellos entendieron que aunque sus cuerpos estaban atados, sus corazones eran libres en Cristo. Esa libertad interior les dio paz y gozo, y hasta las cadenas físicas terminaron rompiéndose por el poder de Dios. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, no hay caos que pueda dominar nuestro corazón. Podrá haber ruido afuera, pero dentro de nosotros reina la calma. Podrán venir pruebas, pero sabemos que cada una de ellas está bajo el control del Padre. Esa certeza nos permite dormir tranquilos, como David que decía, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa paz no se compra ni se fabrica, se recibe al rendir nuestras cargas a los pies de Dios. Muchas veces la ansiedad persiste porque intentamos controlar todo con nuestras fuerzas. Pero cuando decidimos confiar en que Él sabe lo que hace, entonces el alma descansa. Y allí, el caos pierde poder, porque la confianza en Dios es más fuerte que el miedo. ¿Has notado que incluso en la tormenta, un ave puede cantar? No porque el viento sea suave, sino porque confía en que sus alas la sostendrán. De la misma manera, el corazón que confía en Dios puede alabar en medio de la prueba, porque sabe que el Señor le dará fuerza para seguir. Quiero recordarte hoy que esa paz está disponible para ti. No importa cuán grande sea la situación que enfrentas, Dios te invita a confiar en Él. Él quiere que sueltes el peso de tus preocupaciones y que descanses en su presencia. Porque solo en su refugio encontrarás calma verdadera. La confianza en Dios no elimina las tormentas, pero transforma la manera en que las atravesamos. Te da firmeza cuando todo tiembla, esperanza cuando parece que no hay salida y serenidad cuando el miedo quiere apoderarse de ti. Esa confianza se convierte en un faro de luz que ilumina aún las noches más oscuras. Así que levanta tu mirada y no permitas que el caos robe tu paz. El Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo que abre caminos en el desierto y calma la tempestad, es el que hoy extiende su mano hacia ti. Y cuando decides confiar plenamente en Él, su paz sobrenatural se apodera de tu corazón y nada podrá derrumbarte. Hay momentos en que la vida parece salirse de nuestras manos. Todo se desordena, los planes que teníamos cuidadosamente trazados se derrumban y pensamos, ¿qué será de mí ahora?
Pero ahí, en medio de la incertidumbre, surge una verdad que trae descanso. Dios tiene el control absoluto. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Él establece un propósito, ninguna fuerza humana ni espiritual puede detenerlo. Dios no improvisa. Nada de lo que sucede en tu vida lo toma por sorpresa. Incluso cuando tú no entiendes el porqué de las pruebas, Él ya ha trazado un camino de victoria. Sus planes no dependen de las circunstancias, ni del poder de otros, ni de la opinión de quienes te rodean. Sus planes están basados en su amor eterno y en la perfección de su voluntad. Cuando José fue vendido por sus hermanos, parecía que su historia había terminado en traición y dolor. Lo echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y lo llevaron a una tierra extraña. Todo indicaba fracaso. Sin embargo, el plan de Dios seguía intacto. Aquel joven que fue humillado terminó sentado en el trono de Egipto, porque el control de Dios es absoluto y sus promesas jamás fallan. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esa declaración nos recuerda que los planes de Dios siempre tienen un destino de bien. Aunque en el presente no veamos la salida, podemos confiar en que Él ya escribió un futuro lleno de propósito. Muchas veces el enemigo quiere hacernos creer que tiene el poder de frenar lo que Dios determinó. Pero la verdad es que no existe cadena, ni cárcel, ni gigante, ni mar que pueda oponerse a la voluntad del Señor. Él abre camino donde no lo hay y derriba murallas que parecen indestructibles. Cuando su mano se mueve, lo imposible se vuelve posible. Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Atrás tenían a Faraón y su ejército, y adelante un mar imposible de cruzar. Humanamente no había salida. Pero el Dios que tiene control sobre los cielos y la tierra abrió el mar con un soplo de su poder. Ese mismo Dios es el que hoy te dice: «Yo tengo el control, no temas, sigue adelante». A veces sentimos que los errores del pasado han arruinado nuestro destino. Sin embargo, la gracia de Dios es tan grande que incluso puede tomar nuestros tropiezos y transformarlos en parte de su propósito. Él no pierde el control porque tú hayas caído. Al contrario, su misericordia es capaz de levantarte y llevarte aún más lejos de lo que habías soñado. El rey David entendió esto cuando escribió en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8, «Jehová cumplirá su propósito en mí». ¡Qué poderosa convicción! No importa lo que enfrentes, si hay desiertos, batallas o enemigos, el propósito de Dios se cumplirá porque Él nunca abandona la obra de sus manos. No podemos olvidar que su tiempo también es perfecto. A veces queremos que las promesas se cumplan rápido, pero el control de Dios incluye el cuándo y el cómo. Él no se retrasa ni se adelanta, actúa en el momento preciso. Y aunque para nosotros parezca tardanza, en realidad es preparación. Todo lo que estás viviendo ahora forma parte del plan que te llevará al cumplimiento de su voluntad. Job es otro gran ejemplo. Lo perdió todo: hijos, bienes, salud. Parecía que su historia había terminado en ruinas. Pero en medio de su dolor, declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Esa confianza en el control de Dios le permitió mantenerse firme, y al final, el Señor restauró su vida con mayor abundancia de la que tenía antes. Así actúa el Dios que dirige nuestra historia. El control de Dios es absoluto también en los detalles pequeños. A veces creemos que Él solo interviene en cosas grandes, pero la verdad es que cada paso, cada decisión y cada momento están bajo su mirada. Él cuida hasta lo más mínimo, como lo dijo Jesús en Mateo, capítulo 10, versículo 30, «Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados». Cuando aprendes a descansar en este control absoluto, tu corazón deja de vivir en ansiedad. Ya no tienes que temer lo que otros puedan hacer en contra tuya, ni preocuparte por el futuro incierto, porque sabes que nada se mueve fuera de la voluntad de Dios. Él es tu escudo, tu proveedor, tu guía y tu fortaleza. El enemigo puede intentar oponerse, las circunstancias pueden parecer contrarias, incluso puede haber temporadas donde no entiendes lo que sucede. Pero recuerda esto: lo que Dios prometió, Él lo cumplirá.